Bien, muy buenos días a todos los asistentes y también muy buenos días a nuestro profesor invitado y a nuestro profesora invitada. Mi nombre es Javier Escobar y en conjunto con el Instituto de Investigación de la Universidad Autónoma hemos organizado este primer encuentro del ciclo de jurisprudencia actualizada. En esta oportunidad nosotros vamos a comentar con dos colegas una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago en la cual se pronunció sobre la eficacia excusante del error de prohibición en materia administrativa sancionatoria. Permítanme con todo agradecer en primer lugar, ya que no resulta imaginable propiamente tal iniciar una actividad como esta, sino agradeciendo a los dos estupendos colegas que aceptaron nuestra invitación. En primer lugar, vamos a contar con la presentación de la profesora María Soledad Krause, abogada, doctora en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica de Chile, además de miembro del directorio del Instituto de Ciencias Penales, a quien le agradezco de manera muy sincera. Y en segundo lugar, vamos a contar con la exposición del profesor Pablo Soto, abogado, doctor en Derecho por la Universidad Diego Portales y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Austral. La estructura de este conversatorio será verdaderamente muy simple. En un primer momento me tomo la libertad de efectuar una brevísima presentación de la sentencia en la cual pueda describir el caso en términos generales, siempre procurando no abusar de su paciencia. Y a continuación va a comenzar la profesora María Soledad Krause con su comentario y posteriormente el profesor Pablo Soto. Finalmente, después de los comentarios de nuestros invitados, ofreceremos obviamente la oportunidad al público para efectuar algunas preguntas u observaciones en caso de que éstas existan. Ok, entonces vamos con la presentación de esta sentencia que nos convoca el día de hoy. Cuando esta sentencia fue publicada a finales del año 2020, creó inmediatamente un cierto debate, puesto que, en mi opinión, la relevancia de la sentencia así lo amerita, ¿vale? Es decir, se señaló que esta fue la primera sentencia en la cual nuestros tribunales reconocían la eficacia excusante del error de prohibición en materia administrativa sancionatoria, absolviendo, por así decirlo, a la persona imputada de haber cometido una infracción administrativa de toda sanción. El caso consistió en lo siguiente. La Comisión para el Mercado Financiero sancionó a una persona, el reclamante, por haber infringido el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, toda vez que, en términos muy simples, se había postulado como director independiente y desempeñado tal calidad en Banco Itaú Corpbanca, sin cumplir los requisitos de independencia establecidos en el número 1 del inciso 3 de la norma recién citada. Lo anterior, por cuanto el reclamante, señor Valdés, dentro de los 18 meses anteriores a su postulación y asunción como director independiente en Banco Itaú Corpbanca, había ejercido previamente el cargo de director de Banco Itaú Chile, el cual fue sucedido a título universal por el Banco Corpbanca en virtud de una fusión. De esta manera, la Comisión para el Mercado Financiero estimó que, dado que el señor Valdés había sido director de Banco Itaú Chile, el cual había sido absorbido por el nuevo Banco Itaú Corpbanca, la Comisión para el Mercado Financiero estimó que esta persona había sido director de la misma empresa en los 18 meses anteriores a los cuales había asumido como el cargo de director independiente. Ahora, esta sentencia plantea el atractivo de que los hechos en realidad no fueron controvertidos, sino que esta es una de las pocas sentencias, quizá uno de los pocos casos, en los cuales la discusión era neta y absolutamente jurídica, por cuanto estaba absolutamente fuera de discusión que el reclamante había efectivamente desempeñado el cargo de director en Banco Itaú,
que posteriormente había asumido como director independiente del Banco Itaú Corpbanca, que había efectuado una declaración jurada en la que señalaba que él no había sido director de la misma sociedad en los últimos 18 meses, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué era lo que reclamaba entonces la defensa del señor Valdés? Bueno, la defensa del señor Valdés basaba su argumentación en un error de provisión. El reclamante señalaba que, dada esta complejidad normativa, porque había tenido lugar una fusión entre dos sociedades anónimas, que en estricto rigor había habido una absorción de una, de la otra, etcétera, etcétera, el reclamante argumentaba que él genuinamente no percibía la infracción normativa. Vale decir que no estaba en conocimiento al momento de asumir como director independiente que estaba infringiendo el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. Es decir, que había obrado bajo un error de prohibición. Yendo derechamente ya a la decisión de la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de reclamación interpuesto por el señor Valdés, acogiendo su alegación, vale decir, y acá radica el núcleo de importancia de la sentencia, en que la Corte de Apelación concede que efectivamente el señor Valdés había obrado en un error de prohibición, a pesar de haber obrado desde un punto de vista objetivo, a pesar de haber obrado de manera contraria a derecho, bueno, la Corte señala que existían distintas interpretaciones posibles, siendo fundamental un informe elaborado por una prestigiosa oficina de abogados que señalaba que la postulación del señor Valdés al cargo de director independiente cumplía con todos los requisitos legales. Este antecedente resulta fundamental para la Corte de Apelaciones, la cual se ve forzada a reconocer que, bueno, que si un prestigioso oficina de abogados que había asesorado al señor Valdés y al banco había señalado que no existía ningún impedimento legal o reglamentario para que el reclamante asumiera como director independiente, pues bien, malamente se le podría exigir al señor Valdés que él, como persona natural, estuviese consciente de la antijuricia de su conducta. Por esta razón, finalmente la Corte de Apelaciones termina reconociendo entonces la eficacia excusante del error de prohibición, revocando la decisión sancionatoria de la Comisión para el Mercado Financiero. Eso, en términos generales, de eso se trata la sentencia que vamos a comentar el día de hoy. Ofrezco ahora la palabra a la profesora María Soledad Krause para que comience con su presentación. Muchas gracias nuevamente, profesora. No, gracias a ti, Javier. Muchas gracias a todos los asistentes, también a la universidad por esta invitación. La verdad que la sentencia es relevante y yo creo que es importante esta discusión que podamos tener aquí con distintas perspectivas, así que muchas gracias por la invitación. Yo quería compartir con ustedes una breve presentación. Vamos a ver si lo logro. Ustedes me dirán si se ve. No, ahí se ve mi calendario, ¿no? ¿Ahí? ¿Ahí sí? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bueno, si uno mira la sentencia, la verdad que lo primero que quizá haya que mencionar es una cierta confusión en las categorías que la Corte de Apelaciones utiliza. Aquí hay un uso de la sistemática penal, pero de una manera que no es prolija. Por lo tanto, lo primero que quizá llama la atención en esta sentencia es eso. Confusión de algunas categorías que para quienes somos penalistas son categorías que se diferencian claramente, y entonces uno en la argumentación puede encontrar, por ejemplo, una confusión en la argumentación, pero también esta confusión la plantea también el recurrente. Por lo tanto a mí me parece que
Y la Comisión para el Mercado Financiero, que estaba defendida, si no estoy mal, por el Consejo de Defensa del Estado, la verdad es que tampoco plantearon reparos a esa discusión. Pero hay confusión de categorías, por ejemplo, entre error de tipo y error de prohibición. Se usan como si fuesen conceptos idénticos, que esa es una cuestión que tenemos muy claro que no es así. Y lo que estaría en juego en este caso, al menos de acuerdo a la argumentación que se contiene en el recurso y luego en la sentencia, sería un error de prohibición. Y luego una confusión también de una categoría entre causas de justificación y causas de exculpación. Nosotros tenemos muy clara la diferencia desde un punto de vista penal. Cuando estamos hablando de causas de justificación, estamos hablando de ciertas autorizaciones que entrega el ordenamiento jurídico en casos excepcionales, y por lo tanto en los casos en que existe una causa de justificación, en definitiva el comportamiento no está prohibido, ¿ya? Cuando estamos hablando de causas de exculpación, son, como el propio nombre dice, son causas en las cuales se excusa un determinado comportamiento que es contrario al ordenamiento jurídico. Pero no hay un debate o no hay podríamos decir, no se entiende que ese comportamiento esté autorizado, sino que es un comportamiento contrario al orden jurídico. Sin embargo, se excusa por ciertas circunstancias específicas, una de las cuales serían precisamente este error de prohibición. Entonces, eso es un comentario general, se trasladan categorías penales, pero sin la precisión que exigiría eso, y me da la impresión que eso tiene consecuencias también en la argumentación completa que se contiene en el recurso. Bueno, si uno lo mira desde un punto de vista penal, y aquí yo no voy a hacer una clase de error de prohibición, pero solo mencionar los elementos centrales, aparece como una de las causas de exclusión de la culpabilidad del autor y de inexigibilidad a otro comportamiento. No le podemos exigir al autor comportarse de otra manera porque no conoció y no estuvo en condiciones de conocer que su conducta se encontraba prohibida por el ordenamiento jurídico, ¿ya? De acuerdo a la posición mayoritaria, porque aquí hay una discusión bien relevante respecto del error de prohibición, es que excluye la culpabilidad, que es la tercera categoría, digamos, de la teoría del delito, o la cuarta, dependiendo si ustedes consideran la acción o no como una categoría, pero excluye la culpabilidad de acuerdo a la tesis mayoritaria, pero deja subsistente el elemento subjetivo del delito, ¿ya? Por lo mismo, porque no hay una discusión acerca de si el hecho es típico, sino que la discusión se refiere a si es exigible o no otro comportamiento al sujeto responsable. ¿Qué consecuencias tiene de acuerdo a esa tesis mayoritaria? Bueno, si es vencible, conlleva la rebaja de la pena a imponer, y en el caso de que sea invencible, la exclusión de la culpabilidad y por lo tanto de la responsabilidad. Es decir, no se puede sancionar a una persona en los supuestos de error de prohibición porque siempre y cuando sea invencible. Pero el que esté ubicado sistemáticamente como una causa de exclusión de la culpabilidad genera una consecuencia que es sumamente relevante, que es referida a la carga de la prueba. El error de prohibición debiera ser probado por quien lo alega, ¿ya? Y por lo tanto, quien lo alega tiene que demostrar también cuáles son los hechos en los cuales se sustenta ese supuesto error de prohibición. Me parece que es especialmente relevante quién es el sujeto sobre el cual pesa el deber que supuestamente no está en condiciones de conocer, o en el cual incurre, o en relación con el cual incurre en un error. Y lo otro que es importante es que tiene que concurrir ese error de prohibición al momento en el que actúa de manera contraria al ordenamiento jurídico, ¿ya? No después. Pongo énfasis en estos aspectos porque me parece que son aspectos que luego son relevantes o debieron ser relevantes para resolver el tema que se planteó a la Corte. Bueno, en este caso lo que se planteó fue, como dijo Javier, la concurrencia de un error de prohibición de quien fue un director de un banco en relación con la prohibición que tiene el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas. Y es interesante porque el error que invoca no es el desconocimiento de la norma que consagra la prohibición, al contrario, se dice que el director la conocía, sino que más bien el error estaría dado en la aplicabilidad de esa prohibición a su respecto, porque él entiende que no tendría una aplicación en su caso, en razón de que él venía de un banco que desapareció como consecuencia de la fusión. Ya se habría extinguido entonces el banco del cual él había sido director, y por lo tanto no concurría ahí digamos, la prohibición, o no se aplicaba a su respecto más bien la prohibición que establecía el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas.
Eso suponía que el director demostrara primero que conocía la prohibición del 50 bis. Bueno, ahí hay una declaración jurada que uno podría decir era manifestación de la existencia de ese conocimiento, pero además que estimaba que no le era aplicable en razón de la fusión del banco, teniendo como base el informe de los asesores legales, que ese es un argumento central en este recurso, al momento de ingresar como director de Itaú Corpbanca, y además, en mi entender, tendría que haber demostrado también la diligencia que él desplegó para determinar que no le era aplicable la prohibición, ¿ya? No la diligencia que emplearon otros, porque en este caso, al menos en mi entender y revisando los antecedentes, bueno, aquí uno puede cometer injusticias porque tiene acceso al caso solo en lo que aparece público y por lo tanto no tiene, digamos, la sutileza de quien forma parte del proceso. Pero al menos en lo que apareció en esos antecedentes públicos queda claro que quien solicitó el informe al parecer es el banco y no él como director, y además no había constancia al menos de un conocimiento directo respecto de ese informe. Entonces, en mi entender, lo que sucedió en este caso es que no se probó ni el error de derecho, error de prohibición, ni su invencibilidad de acuerdo con la alegación formulada. Porque si bien se invocó la concurrencia del error de prohibición y sus presupuestos, el único medio de prueba que se acompañó para demostrar la existencia de ese error fue la declaración de un testigo que se refirió en general a una asesoría legal que habría ofrecido una oficina de abogados en relación con el banco, pero no en cuanto al contenido concreto de esa asesoría legal, es decir, qué habían dicho los abogados, y de hecho el informe no aparece acompañado como un antecedente al proceso, lo que resulta curioso. Tampoco se acreditó el conocimiento que de ese informe tuvo el director que habría incurrido en el supuesto error, el momento en que ello sucedió, es decir, cuándo tomó conocimiento de ese hecho, y además que su comportamiento partiera de esa falsa representación. Eso no quedó establecido, al menos en mi entender, en los antecedentes que se acompañaron al recurso y tampoco en los que aparecen agregados, digamos, y que agregó la Comisión para el Mercado Financiero en ese procedimiento, ¿ya? Tampoco hay constancia de cuál era el conocimiento que tenía el director, ni el contenido de su falsa representación, ni la fuente de ella, ni tampoco que esa falsa representación existiera al momento en que actuó en la forma en que la ley prohíbe. Entonces, a mí me parece que aquí hay un problema sobre todo de prueba de los presupuestos del error de prohibición. Pienso también que la asesoría de abogados de prestigio no es necesariamente prueba de la invencibilidad del error, porque eso es lo que está detrás del argumento de la Corte. Es decir, si el director actuó aquí con la opinión de una oficina de abogados, eso demostraría que el error es invencible. Bueno, yo creo que lo primero habría que conocer qué fue lo que opinaron en concreto de los abogados y por qué, ¿ya? Porque me parece que no cualquier interpretación se puede estimar razonable, sobre todo en relación con prohibiciones que son bien taxativas como la del artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas y que se refieren además a materias que conocen o tienen que conocer directores expertos aunque no sean abogados, ¿ya? Aquí se hizo mucho énfasis que el director era un ingeniero y por lo tanto no tenía un conocimiento legal. Sin embargo, es una persona que tiene mucha experiencia como director y de hecho esa era la característica, digamos, que explica que él tomara este rol en el nuevo banco y por lo tanto hay aquí un tema de cuál es la prohibición que se le estaría aplicando, porque la prohibición del 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas es una prohibición bien taxativa. La ley ahí fija requisitos bien específicos. Y por lo tanto creo que a diferencia de otros tipos que existen en el derecho administrativo sancionador, es una figura que admite un conocimiento más sencillo para quienes no son abogados, y que uno debiera exigir también para quienes se dedican o tienen como profesión o función el desempeñarse como directores. Entonces, teniendo en cuenta quién es el director, su formación y experiencia, su participación en el proceso de fusión y la comprensión de sus efectos. Esto también es importante porque el alegato de que no se le aplicaría esta prohibición es que se había producido la fusión. Bueno, este director participó del proceso de fusión y por lo tanto tiene que haber comprendido cuáles eran los efectos posibles de estas circunstancias. Y me parece que hay interpretaciones, y creo que esto es una crítica también a la labor de los abogados. Yo también participo de esta crítica, tendemos a ser muy formalistas y a veces las opiniones tienden a pegarse demasiado al texto de la ley sin entender la finalidad de ciertas instituciones. Y aquí
la finalidad de los directores independientes y la función que cumplen en un banco parece algo importante. Por lo tanto, me parece que no cualquier interpretación que haga un abogado, por mucho que sea prestigioso, necesariamente convierte en invencible el error. Y además me parece que se trataba de abogados del banco, aquí no hay constancia de que efectivamente fueran abogados también del director y sería discutible que lo fuesen, porque el director tiene deberes que son independientes de los del banco y derivan precisamente de esa independencia. Entonces, habría que examinar bien si era suficiente ese antecedente como para construir ese supuesto error y además transformarlo en un error que fuese invencible. Yo pienso que la culpabilidad como exigencia de toda clase de responsabilidad exige que podamos excluir esa responsabilidad en los eventos en que concurre un error de previsión. Para mí la definición de responsabilidad presupone la culpabilidad y una de las formas de excluir esa culpabilidad es el error de previsión. Hay otras más, pero una de esas es el error de previsión. Entonces, a mí me parece que la sentencia es correcta en cuanto admite como una potencial causal el error de previsión. Creo que son criterios relevantes para valorarlo o afirmarlo o negarlo. El tipo de norma en relación con el cual se invoca ese error de previsión, es decir, qué tan amplia y qué tan completa es la norma. Aquí hay una variedad muy grande en el administrativo sancionador, normas muy abiertas, otras normas que remiten a muchas otras reglas y por lo tanto la comprensión puede ser compleja. Creo que ese es un factor importante. ¿Qué palabras usa el legislador para configurar la infracción? Si son palabras de uso ordinario, si estamos frente a palabras que son demasiado técnicas y por lo tanto el conocimiento puede quedar un poco ajeno a personas que no gocen de él. La complejidad de las instituciones que pueden estar en juego. Aquí también, como se trata de ámbitos generalmente muy regulados, pueden ser demasiado complejos para quienes no son expertos. Pero el último aspecto que me parece relevante para configurarlo es el carácter experto del destinatario de la norma. Y aquí me parece que no solo interesa la profesión, sino que también la función y la experiencia en el cargo. Hay que entender, por ejemplo, que los directores independientes cumplen un rol fundamental en las sociedades y se les exige una formación que también haga posible el ejercicio de esa función en protección de los minoritarios y también de la sociedad completa. Entonces, en conclusión, para mí, el error de previsión es una institución aplicable al derecho administrativo sancionador como exigencia de la culpabilidad que es propia de toda responsabilidad y, por lo tanto, a diferencia de lo que dijo la superintendencia, sí interesan las variantes psicológicas y fácticas que podrían haber afectado la percepción del recurrente, pero es necesario configurar el error y además hay que probarlo. Y me parece que en este caso, por los antecedentes de los que se dispone, ya les digo aquí, quizá hay una imprecisión precisamente derivada de la limitada información, pero es lo que aparece de lo público, es discutible que los hechos invocados configuren ese error de previsión como una causal de exculpación, y es discutible también que hayan sido demostrados los hechos en los cuales se funda el error de previsión. Entonces, estoy de acuerdo con la aceptación del error de previsión, pero no estoy tan convencida de que en este caso debiera haberse excluido la responsabilidad por esa causal. Eso es. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, profesora. Una visión... Yo, bueno, digo desde ya que yo en principio estoy de acuerdo con todo lo que usted señala, pero eso ya será parte del debate. Le agradezco por la presentación, abordó efectivamente todos los puntos y de una manera precisa y completa. Bueno, ahora ofreceremos la palabra al profesor Pablo Soto, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, para que comente desde su punto de vista y también desde su perspectiva la sentencia en cuestión. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo también tengo una presentación que voy a intentar compartir. Esperemos que funcione esto. Deberían poderla ver, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno,
yo voy a partir indicando que me parece que la exposición de Soledad es estupenda, en verdad. Creo que en algunos puntos nos vamos a topar. Ella tiene un lenguaje muy técnico que viene del penal y eso es súper interesante. Yo soy administrativista y por lo tanto siempre hay alguna visión un poco probablemente menos precisa desde el punto de vista del lenguaje penal, y ese es un primer disclosure, pero yo quería tratar el tema de esta sentencia desde el punto de vista de la diligencia, ¿no? Que aquí no aparece muy claro, que tiene que ver con la idea de cómo aplica la culpa en este caso, digamos, cómo aplica la imprudencia. Y porque me parece que por ahí hay un punto en donde se topa el error de prohibición en este caso. Voy a empezar. Lo primero es que yo no tengo duda, y esto viene de mi tesis, ¿no? de doctorado, que Soledad además presentó, así que ella conoce muy bien el punto, de que en verdad la responsabilidad administrativa sancionatoria requiere el reproche personal. Yo no tengo una duda sobre ese punto, y me parece que está bien que enfrentemos desde esta perspectiva la responsabilidad sancionatoria. Pero desde ya aclarando que esto no obedece ni a razones constitucionales, ni a razones como de traslado de principios de un lado hacia otro, sino que por razones que tienen más que ver con la racionalidad del sistema sancionatorio, con los bienes que cautela, etcétera, y con la idea de que una responsabilidad administrativa sin reproche personal produce en verdad efectos perversos, ¿no? Termina siendo que los cumplidores diligentes acaben invirtiendo en que no se les pille, básicamente, y no en el cumplimiento, ¿no? Y eso es un asunto que un sistema sancionatorio no se puede permitir, y por lo tanto la responsabilidad objetiva entonces debería descartarse del sistema. Entonces, eso es una primera cuestión, y esto exige además lograr configurar, ¿no?, cómo funciona la responsabilidad administrativa sancionatoria desde el punto de vista de la responsabilidad por reproche personal, ¿no? Una cuestión que la tesis de la transferencia no hace. La tesis de la transferencia de principios desde el ámbito penal al administrativo sancionatorio, porque en verdad solo habla de principios, ¿no? Se transfiere el principio de culpabilidad y entonces no sabemos si en verdad se aplica el principio desde la perspectiva penal o no, y entonces hay un punto ahí de indefinición que es máximo, ¿no? Y que es lo que hace finalmente los principios versus las reglas, ¿no? Las reglas nos permiten saber desde el punto de vista penal, más o menos, ¿no? Y que están contenidas en el Código Penal, cómo funciona la responsabilidad penal, ¿no? Pero no sabemos cómo funciona la responsabilidad administrativa, incluso si postulamos que el reproche personal se incorpora o es parte de, o forma parte de la responsabilidad administrativa sancionatoria, y eso es una labor pendiente que es necesario abordar, ¿no? Y voy a dar algunas luces sobre este punto. Entonces, con tal de cumplir con la exigencia de culpabilidad o de reproche personal, ¿no?, uno podría decir que al menos se requiere la culpa, ¿no? O sea, uno podría hablar de dolo también, pero eso es una hipótesis que no está clara en el sancionatorio, porque no funciona así, no funciona igual, digo, que en el derecho penal. El dolo no es la regla general en las sanciones administrativas, y eso uno puede revisarlo al mirar la regulación y se da cuenta que no hay nada, ¿no? En muy pocos casos el dolo está indicado, y pareciera ser que la regla implícita es efectivamente la imprudencia, ¿no? Y para satisfacer también este esquema de responsabilidad por responsabilidad personal, uno podría pensar en que la culpa incluso rige sin representación, que está permitido también en el derecho penal, entonces no habría un problema ahí. Y entonces sí debe ser posible acreditar la diligencia. O sea, si uno puede ser negligente, debe poder acreditar la diligencia, o para poder satisfacer el principio de culpabilidad, o mejor dicho, la idea del reproche personal. Y lo último es que los deberes de diligencia pueden además graduarse, o sea que pueden existir distintos tipos de culpa, ¿no?, distintos tipos de imprudencia, y aquí tenemos la clásica distinción, ¿no?, entre culpa lata, entre culpa leve y culpa levísima.
y están ahí definidas en la presentación. Entonces, ¿de qué depende la graduación? Depende del área o del sector regulado, y esto exige construir algunos baremos específicos, ¿no?, para estos sectores, y así, por ejemplo, ahí aparece Rebollo citado, ¿no? Por ejemplo, quien ejerce profesionalmente una actividad debe conocer la normativa a la que está sujeta la actividad, las condiciones, requisitos, deberes, prohibiciones, en fin, ¿no? Entonces uno podría indicar, ¿no?, cuál es el baremo aplicable en un determinado ámbito, determinado sector del tráfico regulatorio, ¿no? Y así uno podría hablar de la figura del director de bancos diligente, del gerente diligente, de una empresa que afecta al medio ambiente, etc. Entonces, es posible, ¿no?, en esos sectores regulados fijar un estándar, ¿no?, un baremo acerca de cómo considerar a esas personas, cuál es el estándar de diligencia que deben satisfacer, ¿no? Y entonces eso nos permite probablemente también salir de la categoría clásica del hombre medio, ¿no? O si no, es un hombre medio situado, ¿no?, en el esquema regulatorio en el que se encuentra. Ahora, yendo al caso, ¿por qué esto es relevante? La idea de la construcción del baremo, ¿no?, la idea del director de banco diligente, en este caso el director de banco diligente que debe ser independiente, ¿no? Es que, y esta es la relación que yo quiero plantear, ¿no?, el error de prohibición invencible que se presenta aquí depende del nivel de diligencia que se exige al infractor, ¿de acuerdo? Y eso no está construido en la sentencia y tampoco en el expediente administrativo, que es, creo yo, y aquí es donde creo yo puedo aportar desde mi área, es desde donde los defectos del caso comienzan a asomarse, ¿no? Al revisar el expediente administrativo, que está acompañado efectivamente completo, ¿no?, uno se da cuenta que hay una especie de aceptación demasiado rápida del error de prohibición sin fijar cuál es el baremo que es exigible al director del banco, y eso, como dije, está en el expediente administrativo, y la sentencia de la Corte de Apelaciones lo que hace es reiterar ese error, ¿no? Voy a indicar después con alguna precisión cómo esto sucede. Tampoco identifica la sentencia si la culpa o no puede graduarse, que es lo que yo acabo de indicar, y tampoco, y esto es algo que Soledad decía muy bien y con mucha claridad técnica, ¿no?, y es que no se acredita la diligencia del director en el proceso. ¿Cuáles son los deberes que este director específicamente cumplió? O primero, ¿cuáles son los deberes que debía cumplir como director de banco, ¿no?, independiente, uno? Y luego, ¿cuál era la diligencia con la que actuó específicamente? Y eso no está acreditado con claridad en el proceso, ¿no? Y no consta en la sentencia y tampoco está en el procedimiento, en el expediente. Y aquí empiezan los problemas, ¿no? Yo indicaba que el expediente tiene unos defectos que son un poco, que terminan siendo arrastrados hacia la Corte, muy bien empleados, creo yo, por el abogado que litigó la causa. Pero eso es distinto de que yo crea que está bien fallado el caso. Y es que solo hay un testigo a propósito del famoso informe de Claro y compañía, ¿no? Que indica que este informe se acompañó o se presentó durante el proceso de fusión entre ambos bancos, ¿no? Entonces, lo primero es, hay un testigo que indica que hay un informe, ¿no?, de una empresa, de un estudio de abogados durante la fusión de ambos bancos. Eso es lo que hay, ¿de acuerdo? La cuestión es la siguiente: ¿dónde fija el estándar de diligencia la Corte de Apelaciones en este caso? Eso, de partida, requiere pensar en cuáles son los deberes personales, que es lo que yo ya dije, que Soledad dijo muy bien. Y es que pareciera ser que el estándar de diligencia queda fijado en que si durante el proceso de fusión se analiza el punto sin saber con qué profundidad, eso significa que
el estándar de diligencia en este caso se satisfizo, ¿no? Y entonces eso es un deber, como se indica aquí, muy poco específico del director sancionado, ¿de acuerdo? Entonces, parecería que para la Corte basta con que existan el cumplimiento general, ¿no?, de aspectos normativos y de gobierno, ¿no?, que se aseguren durante la fusión, y eso es suficiente como para tener por acreditada la diligencia del director, ¿no? Entonces el deber de diligencia es bien precario. Basta con que no se analice específicamente la situación de independencia del director. Eso es algo que no está acreditado dentro del expediente. Entonces, basta un análisis que hagan los abogados del banco al fusionarse y con eso es suficiente. El problema, y esto también lo dijo Soledad muy bien, es que el rol de director es personal y los deberes cuyo incumplimiento se imputan también son personales, ¿no? De manera que las medidas idóneas, ¿no?, y conducentes a cumplir con esos deberes personales eran imputables, ¿no?, al director, y entonces la falta de diligencia también era imputable a este director, y esto es algo que no está analizado dentro del fallo. Volviendo al informe de Claro y Compañía, y esto es súper relevante, ¿no? Este informe no consta en autos, o sea, no está en el procedimiento judicial y tampoco está en el procedimiento administrativo. O sea, habiendo tenido a la vista el expediente administrativo, uno se da cuenta que ese informe no estuvo nunca a la vista de nadie, ¿no?, durante el procedimiento administrativo. Entonces lo que hay es simplemente una declaración, que ya les mostré, ¿no?, de este testigo, pero además indica algo súper indeterminado. Dice, ni siquiera sabe en qué instrumento constaba el informe. O sea, pensémoslo bien. En la presentación, ¿no?, en el reclamo, se indica que había un informe, que se descansó en el informe, ¿no?, y lo único que hay en el expediente administrativo es un testigo que dice que vio el informe, pero no se acuerda ni siquiera en qué instrumento constaba, ¿no? Lo que se hace para poder, estratégicamente creo yo, para poder mejorar la situación, ¿no?, es incorporar en el expediente administrativo un informe ad hoc que es posterior al informe de Claro, ¿no?, y que indica que efectivamente, si Claro dijo lo que dijo, pudo haber tenido razón, ¿no? Y entonces la Corte se cuelga nuevamente de este error o mejor dicho, sí, yo diría que es un error, en verdad, durante el procedimiento administrativo, para indicar que hay antecedentes suficientes, ¿no?, como ir construyendo una capa sobre otra de razones que podrían eventualmente llevar a que este director hubiese tenido a la vista, ¿no?, una opinión sobre su propia inhabilidad, ¿no?, su falta de independencia, algo que realmente no está en el procedimiento, ni en el administrativo ni en el judicial. Entonces, el mensaje del sistema, creo yo, y esto es súper importante, es que pareciera ser que cada vez que hay una interpretación entre abogados asesores que sean contrarios a los de la autoridad, es perfectamente posible incumplir la regulación. Entonces, por eso creo yo que el estándar de diligencia es muy relevante aquí, por supuesto es relevante a propósito del error de prohibición, porque si uno fija un estándar más alto de diligencia, como el que se podría haber fijado aquí, ¿no?, haber situado el director en un contexto normativo específico, haber indicado que los deberes que correspondían aquí eran deberes personales, el error de prohibición invencible no podría haber sido invencible, ¿no?, sino que era posible de ser vencido. Entonces, y esto es súper importante por lo siguiente, por una cuestión que debió haberse indicado en el procedimiento administrativo y que debió haberse indicado acá en el expediente judicial. Y es que el mismo estudio de abogados que aparece informando, ¿no?, asesoró a los dos bancos en la fusión, ¿no? Entonces, la pregunta que uno podría hacerse aquí es que si había incentivo entre un mismo estudio de abogados para encontrar que había irregularidades, ¿no?, entre ambos, entre la fusión, ¿no?, durante la fusión, ¿no? O sea, lo que uno hace cuando
normalmente funciona cualquier compañía es efectuar un chequeo y para eso hay oficinas de abogados que funcionan de un lado y de otro, ¿no? Y entonces eso permite algún control cruzado, ¿no? Efectivamente, el mismo testigo que indica que existió este informe de Claro y compañía, que nadie tuvo a la vista, ¿no? Indica esto, indica además que habrían existido murallas chinas, pero nada de esto está realmente acreditado y son puros dichos. Entonces, el punto es que pareciera aquí, en este caso, y esto combina cuestiones de prueba y cuestiones de administrativo sancionador ya más sustanciales, es que hay una combinación entre, con esto concluyo, entre no tener una construcción en torno al estándar de diligencia, 1, y 2, entre un caso que se encuentra escasamente acreditado desde el punto de vista de las pruebas, ¿no? que debió aportarse en el procedimiento y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, eso podría explicar finalmente, o mejor dicho, podría explicar, creo yo, un informe que está dando vuelta dentro del expediente administrativo de la Fiscalía, ¿no? de la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene un montón de debilidades que uno puede chequear, ¿no? Y algunas de estas debilidades son las que yo creo que he tratado de identificar aquí. Yo creo que con esto cierro la presentación. Sí, eso es. Muchísimas gracias, profesor Soto. También clarísimo desde un punto de vista administrativo, incorporando consideraciones sistémicas, especialmente el asunto relativo al mensaje que se envía al sistema, que obviamente implícitamente está dando vuelta en la sentencia, pero pareciera ser una preocupación que la Corte de Apelaciones no tiene. A ver, yo quisiera aprovechar en estos últimos momentos que tenemos para plantear algunas preguntas, así como una pregunta planteada por un asistente. Yo, el profesor Iván Nava, yo no creo que sea una coincidencia de nombre, tengo la impresión de que pregunta directamente a la profesora Krause, señalando que en estos casos de personas con formación especializada que operan en el ámbito financiero, ¿en qué recaería la prueba del error de prohibición? ¿En que se trata de un hecho y regulación especializada que incluso a un profesional no jurídico le es difícil conocer la ilicitud? Entonces, la pregunta detrás, creo yo, es si pudiese explayarse todavía más en relación a las sutilezas existentes, en relación a la prueba en el caso de personas con formación especializada que operan en el ámbito financiero. Esa es una primera pregunta. En segundo lugar, yo tengo una pregunta para ambos, porque leyendo la sentencia, esta no es una pregunta jurídica, sino es una pregunta de experiencia, de sensación también. Pero, en su opinión, algo que me llamó la atención a mí, que en la sentencia de la Corte de Apelaciones se identifica que, en opinión de la fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero, la fiscal señala en la página 3 y página 4, se señala que mediante un oficio la fiscal recomienda absolver del tercer cargo, argumentando que el reclamante lo afecta un error de prohibición. Entonces, desde un punto de vista lego, porque yo experiencia práctica no tengo en este tipo de casos, ¿qué influencia inmaterial creen ustedes que puede producir que la propia fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero propone absolver por error de prohibición y que, claro, después la Autoridad para el Mercado Financiero termina finalmente sancionando? Pero ¿no creen ustedes que para la Corte de Apelaciones también es un tanto extraño que, bueno, o que abre la puerta para la sentencia de la Corte de Apelaciones, en el sentido de que, oiga, la propia fiscal de la Comisión para el Mercado Financiero propone absolver, por tanto, acá pareciera que la autoridad se desprende o se desliga de dicha proposición y finalmente decide sancionar? Entonces,
a mí me llamó la atención esta circunstancia, que muchas veces uno no encuentra en este tipo de autoridades. Una segunda pregunta, también relacionada con, y esta es la última, prometo no abusar, que ¿cómo debiese relacionarse la existencia de autoridades específicas en estos ámbitos determinados? Porque una persona podría señalar que, claro, en derecho penal, cuando estamos hablando de, no lo sé, aborto o hechos que ocurren en una determinada situación en la que no hay tiempo para decidir, o sea, por ejemplo, errores de previsión sobre presupuestos fácticos de causales de justificación. Pero acá no estamos ante un caso en el que la persona debe tomar una decisión presionada de alguna manera, sino que acá estamos hablando de un proceso planificado en el que además existe una autoridad ad hoc, que, como puede ser Servicio de Impuestos Internos, Comisión para el Mercado Financiero, que además tienen la facultad legal de responder consultas. Entonces, acá va mi pregunta de que no es descabellado pensar que para efectos de la prueba del error de previsión, allí donde exista una autoridad especializada ad hoc, no es exigible pedirle a la persona que ante cualquier duda, ante cualquier riesgo, bueno, ingrese una solicitud al Servicio de Impuestos Internos, a Contraloría o a la Comisión para el Mercado Financiero diciendo, mire, ocurre esto, ¿cuál es su criterio? Porque en ese caso la comisión puede decir, mire, en mi opinión esto es ilegal, por tanto la discusión sobre el error de previsión termina. Entonces, ¿cómo operan este tipo de casos donde hay procesos planificados y donde hay una autoridad a la cual uno le puede preguntar? Porque básicamente al final del día uno decide confiar en el informe de, en este caso, Claro y compañía, en lugar de ir a ingresar una solicitud a la autoridad competente. Eso, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. ¿Contestamos así en el mismo orden? Sí, le iba a proponer precisamente eso. Gracias, Javier. Y gracias, Iván, por tu pregunta. Si estás ahí, no te veo, pero bueno, un gusto que estés aquí. Bueno, yo creo que no es tan fácil qué es lo que hay que probar en esas hipótesis. Y yo creo que este caso es especialmente complejo. Yo diría que, como había puesto en una de las láminas que presenté, a mí me parece que pueden ser relevantes, aparte de la formación del sujeto, y podríamos decir la experiencia que tiene, no solo la formación, sino que la experiencia. Yo creo que esos dos factores son importantes, pero también habría que, en este caso, lo que no quedó demostrado de ninguna manera es cómo actuó ese director y por qué actuó de la manera en que lo hizo. Ahí solo hay una referencia a este informe de los abogados que se presentó en el proceso de fusión, pero no queda muy claro si él entendía que la prohibición se le aplicaba y que, o sea, perdón, entendía de la existencia de la prohibición y entendía que a él no se le aplicaba, que la razón por la cual no se le aplicaba era por el proceso de fusión, que tuvo a la vista, que leyó ese informe, que en base a ese informe tomó la decisión. Es decir, aquí hay muchos factores que no se conocieron y el proceso como intelectivo del director no aparece en el proceso, no queda acreditado de ninguna manera. Está esa testimonial que reproduce Pablo, que dice que un abogado conoció que había este informe, pero no sabemos si el director lo conoció, si es que tomó su decisión en base a eso. Es decir, yo creo que aquí lo que falta es ese proceso intelectivo del director respecto del cual no existe ninguna prueba. Pero como criterios generales yo te diría formación, experiencia, y creo que también es bien importante el tipo de norma en relación con la cual sería supuestamente infringida, porque aquí hay mucha variedad en el administrativo sancionador. También diría las palabras que utiliza el legislador, que creo que también son importantes, y cómo se insertan esos tipos en determinadas instituciones. Y creo que en este aspecto el que fuese dentro de la figura del director independiente es especialmente sensible, porque hay toda una historia de esta institución, hay razones muy básicas que explican por qué se implementa en el sistema jurídico, y por lo tanto quienes desempeñan esa función tienen un rol particular en una sociedad. Entonces yo creo que todos esos factores pueden estar influyendo, o podrían haber influido en este caso, en la determinación de cuál es esa, digamos, prueba respecto del error de prohibición.
En cuanto a tus preguntas, Javier, yo creo que el informe de la fiscal tiene que haber influido, al menos persuasivamente, en la Corte. Yo creo que si la Corte entiende que hay incluso dentro de la Comisión para el Mercado Financiero un funcionario que encontró que esos antecedentes eran suficientes, tiene que haber pesado, pienso yo. Quizá la existencia de ese informe explica también que finalmente esta sentencia no se recurra y quede ejecutoriada en esta instancia, que es algo que también es curioso. Pero pienso como Pablo que los fundamentos que invoca ahí la fiscal son fundamentos que no son suficientes, aunque a mí me parece serio que dentro de las instituciones existan estos controles. Y si el fiscal, por ejemplo, no estoy partiendo de este caso, pero en otro caso estima que efectivamente los antecedentes no son suficientes para condenar, yo creo que forma parte, digamos, del control interno que tiene que existir en los órganos administrativos de que si un proceso no se ha llevado correctamente o si hay errores que de alguna manera le restan fundamento, lo explicite de manera que no se dicte la resolución sancionadora. Yo no veo problemas en eso, pero creo que en este caso el informe de la fiscal es un informe que no se hizo cargo de los argumentos y no se hizo cargo de la prueba, que me parece más grave. Creo que esos dos aspectos tendría que haberlos realizado, o sea, examinado la fiscal, y por lo tanto su opinión es una opinión que tiene que haber pesado en la Corte, pero es una opinión que no merecía esa consideración, por lo menos en mi entender. Y en cuanto al tema de si un sujeto experto debiese consultar a la autoridad, yo creo que, bueno, en algunos casos puede ser óptimo, yo creo que los tiempos a veces no dan, a pesar de que sean procesos más razonados y regulados, yo creo que muchas veces la demora de los órganos administrativos es alta y no es tan sencillo conseguir esas opiniones. Yo te diría que en este caso me parece que más que todo pesó también la demora de la autoridad, porque la designación de esta persona como director independiente fue comunicado y la autoridad no tomó ninguna medida. Yo creo que ese factor que no aparece, digamos, en el proceso, pero ese silencio de la autoridad por mucho tiempo, quizá también pesó en la Corte. Eso es lo que pienso yo. Si la autoridad estimaba que aquí había un vicio tan manifiesto, porque podría haber actuado, digamos, con un poco más de premura. Pero tu pregunta yo diría que sería óptimo, sería la manera además de que el regulado pudiera alegar la confianza legítima con todas sus palabras, digamos, decir en el fondo yo tengo una opinión de la autoridad que me dice que esta es la interpretación razonable y yo me amparo aquí, pero por temas prácticos, por lo menos lo que yo he visto es que no dan muchas veces los tiempos y hay que tomar decisiones en base a contextos que son un poco inciertos. Y por eso estos informes de abogados sirven de base para esa posición. Eso, Javier. Muchas gracias. Profesor Soto. Sí, sobre lo primero, yo creo lo mismo. O sea, ahora, lo que pasa es que en este caso, lo del error de prohibición es una petición de, efectivamente, dentro del expediente administrativo, en este caso del sancionado, ¿no? O sea, de a quien se considera infractor, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay un muy buen trabajo del abogado por persuadir a la fiscal de que efectivamente hubo un error de prohibición aquí. Eso para mí es muy claro. Quien llevó la causa además tiene un texto sobre este punto y por lo tanto ya le ha dado vuelta al tema. Y sí debió haber influido en la Corte, efectivamente. Ahora, es interesante cómo esto sucede porque, claro, para la Corte puede influir la opinión de la fiscal, pero no la opinión de la comisión. O sea, la opinión de la fiscal es tan importante como para revertir la decisión de la comisión. Ese es el punto complejo, digamos. Yo creo que la decisión de la comisión es correcta, por todo lo que hemos venido conversando en este aspecto, en este punto. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? O sea, pero también luego tiene que ver con la estrategia de litigio y que uno va y le saca punta a alguna parte que a uno lo beneficia y si lo logra hacer termina persuadiendo a la Corte. Sí, me parece que, y eso es súper legítimo desde el punto de vista de la litigación. Nosotros estamos tratando de revisar la calidad del argumento, ¿no? Yo creo que la calidad, desde el punto de vista de la calidad del argumento, eso es deficiente.
Y lo segundo, sobre la idea de poder preguntar a la autoridad, yo creo que en este caso era muy plausible hacerlo. Porque este es un proceso de fusión y en eso se distingue de lo que acaba de decir Soledad, si entendí bien, que era esta idea de, bueno, hay momentos en que hay que tomar decisiones y hay que preguntar al abogado y uno no puede preguntarle a la autoridad. Y eso me parece a mí que es una rutina regular. Para eso existen los abogados y lo que se hace es asesorar en el día a día. Me parece bien eso. El punto es que este es un proceso muy complejo, ¿no? La fusión entre dos bancos requiere un montón de tiempo, digamos, no es una decisión que se tome de una semana para otra, y por lo tanto, en estos casos sí podría fijarse un estándar de diligencia. Ahora, luego, estándar de diligencia no del banco, sino que estándar de diligencia personal, ¿no? O sea, personal del director, ¿no? Y ahí sí valdría la pena preguntar a la autoridad y claro, uno luego de eso se siente respaldado, se considera respaldado, algunos podrán invocar la confianza legítima respecto a lo que ha indicado la administración del Estado. Entonces tiene mucho sentido, se arma bien ese paquete, creo yo. Pero aquí no se hizo eso, se confió una vez más sobre este aparente informe de la misma oficina de abogados que llevaba la fusión completa, ¿no? Por un lado y por otro. Entonces, como dije, no había, creo, incentivo a priori para encontrar muchos incumplimientos regulatorios con tal de que el negocio saliera rápido, ¿no? Tengo que decirlo muy abiertamente. Eso. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, a lo que me había comprometido con usted, ya no nos queda espacio para seguir discutiendo. Yo solamente, para efectos de cierre, pero también demostrar que existen más puntos. O sea, yo cuando estaba preparando la actividad no pude evitar recordar el caso de Lionel Messi resuelto por el Tribunal Supremo Español, porque no es exactamente lo mismo, pero ese es un caso que es una sentencia del 2017, me parece, en el que el tribunal, Messi argumentó, la defensa de Messi argumentó que él dijo, oiga, yo le pedí a una oficina de abogados que ellos hicieran todos mis asuntos, de modo tal que la defensa, no solamente del jugador, sino que también de otras personas involucradas, argumentó un error de prohibición, señalando precisamente que él se desliga de sus asuntos y los encomienda a una oficina de prestigio internacional y que, bueno, si la oficina de abogados comete algunas defraudaciones fiscales en el sentido de organizar el patrimonio de manera tal que se infrinja la legislación española, eso no es en principio responsabilidad del jugador. Y el Tribunal Supremo, bueno, descarta la sentencia de instancia, ya descartó el error de prohibición, pero entonces el Tribunal Supremo Español confirma el rechazo del error de prohibición, claro, argumentando que hay una indiferencia o hay un desconocimiento evitable. El Tribunal Supremo dice, mire, en aquellos casos donde usted no quiere conocer porque usted prefiere desligarse completamente y entregar su asunto completamente a la oficina de abogados, por tanto, usted decide no conocer, usted no puede alegar el error de previsión. Pero la segunda cuestión interesante que plantea el Tribunal Supremo y que también aparece acá, pero o sea, al menos a mí me llamó la atención, pero que no se discute, es la eventual responsabilidad de los abogados, porque si uno es consecuente y uno dice, oiga, los abogados propusieron una interpretación jurídica incorrecta, por tanto, uno podría proponer la eventual configuración de responsabilidad civil, por ejemplo, o administrativa directamente, si es que fuese el caso de los abogados, porque por imprudencia, por negligencia, ocasionan una infracción administrativa. Y esta también fue una cuestión que se discutió y el Tribunal Supremo Español efectivamente afirmó que los abogados que asesoran mal al cliente, causando una infracción administrativa, podrían ser perfectamente razonables. Claro, nosotros en Chile hemos sido históricamente muy reacios a configurar responsabilidad penal, responsabilidad civil o administrativa de asesores jurídicos, pero ese también es un punto que se podría discutir en este tipo de casos. Vale decir,
absolver al cliente porque confío en el abogado, pero hacer responsable al abogado por haber propuesto u ofrecido una interpretación incorrecta. Pero bueno, estos son asuntos que quedan abiertos y que como señalé, tampoco se plantean. Yo les quería agradecer una vez más por sus estupendos comentarios. Sé que tienen otros compromisos, de modo tal que un agradecimiento doble. Espero este tema se siga debatiendo porque, como hemos podido ver, es verdaderamente muy interesante. Gracias nuevamente y que tengan un estupendo día, y a nuestros asistentes también les deseamos un estupendo día y les recordamos, si es que fuesen tan amables, de responder una brevísima encuesta. Yo se los prometo, yo sé que todo el mundo dice que las encuestas son breves, pero esta verdaderamente es brevísima, para efecto de nosotros tener un poco de feedback en relación a la organización. Muchas gracias a todos. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Chao. Chau, chau.